Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 20 de agosto, 26 del mes de Av en el calendario hebreo. Llevamos 684 días de guerra. Todavía hay 50 rehenes en la Franja de Gaza. Hoy comenzamos con dos noticias que no están en los diarios en Israel. La primera es que el ministro de Defensa Israel Katz aprobó el plan del ejército para conquistar la ciudad de Gaza y está comenzando la convocatoria de los reservistas. En unos instantes vamos a ampliar y a dar más detalles. La otra noticia es una información de la cual nos enteramos a través de los medios en Siria. La agencia de noticias oficial siria, Sanaa, publicó poco antes de la medianoche un informe detallado sobre la inusual reunión que mantuvo el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Asad Hassan al-Shaibani, con una delegación israelí ayer en París. Y no solo la reunión es inusual, sino también el hecho de que se publique oficialmente desde el lado sirio. Y lo que decía el informe es que esta reunión se llevó a cabo para tratar la reducción de la tensión y el restablecimiento del acuerdo del alto el fuego de 1974. Según la agencia, las conversaciones resultaron en entendimientos que favorecen la estabilidad en la región. Fin de la cita. Este informe también indica que las conversaciones se llevan a cabo bajo la mediación de Estados Unidos como parte de los esfuerzos diplomáticos para mejorar la seguridad y estabilidad en Siria y preservar la unidad e integridad del territorio. Y todo esto que parece tan vacío de contenido lo menciono porque en realidad es la forma del gobierno sirio de justificar por qué se reúne con Israel. A nivel oficial no hubo comentarios en Israel sobre estas conversaciones. El comunicado sirio no dice quién participó por parte de Israel y fueron los medios israelíes los que informaron que fue el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, el asesor quizás más cercano al primer ministro Netanyahu, y que también estuvo allí el enviado estadounidense a Siria y el Líbano, Tom Barrack. Dermer y al-Shaibani se reunieron previamente, recordemos, en Azerbaiyán a finales del mes pasado y mantuvieron otra reunión en París la semana anterior. Y según informó esta mañana Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, el ministro Dermer estuvo acompañado por el líder de los drusos en Israel, Muafak Tarif. En realidad hubo varias reuniones, fue una ronda de conversaciones, se podría decir. Dermer con el ministro sirio al-Shaibani, el líder druso Tarif con el enviado estadounidense y otras. ¿Qué busca cada una de las partes en este encuentro? Lo importante para los sirios es que Israel no intervenga de una manera tal que impulse o acelere el establecimiento de una autonomía drusa en el sur del territorio sirio, que ese enclave no se separe de la soberanía del Estado sirio. Y también para Siria es importante que la presencia de tropas israelíes en la zona de separación que estableció Israel inmediatamente después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, que esa porción de territorio sirio con presencia de tropas israelíes no se convierta en algo permanente. Los sirios quieren un calendario, quieren saber cuánto tiempo Israel tiene intención de permanecer allí. El interés de Israel pasa principalmente por la protección de los drusos, establecer un sistema de ayuda humanitaria permanente y proteger a los drusos desde el punto de vista de la seguridad, como pudimos ver en las últimas semanas. De eso hablaron ayer en París, Israel y Siria,
con mediación estadounidense y patrocinio francés. También los jordanos están interesados e involucrados en esto. La ciudad de Sueida se encuentra, la ciudad drusa de Sueida, se encuentra a 50 kilómetros de la frontera con Jordania, y este país consideran todos estos factores que se reunieron, que Jordania podría ayudar no solamente a que se logre un acuerdo, sino también a que se sostenga en el tiempo. Y vamos ahora a la primera plana del diario Yediot Aharonot. No hay grandes novedades en el tema de las negociaciones con Hamás. Todavía se espera la respuesta de Israel a la nueva propuesta que comentábamos ayer en detalle, y el diario Yediot Aharonot abre su edición de hoy con la imagen del primer ministro Netanyahu y el titular «Acuerdo o guerra, Askamá o Milhamá». Y en la bajada agrega textualmente: la pelota está en las manos de Netanyahu. En Qatar aseguran que la respuesta de Hamás es casi idéntica, esto está entre comillas, a la propuesta que Israel aceptó en el pasado. Sin embargo, en el entorno del primer ministro dan señales de que se encaminan hacia la conquista de Gaza y que Netanyahu no está interesado en el acuerdo parcial que está sobre la mesa, y desde el momento del cierre de la edición del diario hasta ahora, realmente estas señales se han hecho clarísimas, inequívocas. El mensaje contundente de las familias de los rehenes, continúa Yediot: esta vez no le permitiremos boicotear el acuerdo. Mientras tanto, continúa el diario, las fuerzas de defensa de Israel se preparan para convocar a decenas de miles de reservistas con Tzav Shmone, la orden que reciben para presentarse, así se llama, ya en los próximos días. Y también esto cambió en las últimas horas. Y esto tiene que ver con la segunda noticia que los diarios de hoy anunciaban que iba a suceder. El ministro de Defensa, Israel Katz, aprobó el plan de las Fuerzas de Defensa de Israel para la ofensiva en la ciudad de Gaza, una operación que se denominará Carros de Gidón Bet, o sea, 2, y en Tzahal se preparan para una ofensiva amplia y extensa que continuará incluso en 2026. Durante esta operación estarán allí en el terreno 5 divisiones del ejército, y esto incluye la convocatoria de reservistas que comienza hoy con 50.000 llamadas que deberán servir por un tiempo prolongado, y en el punto máximo de los combates habrá hasta 130.000 soldados de la reserva israelíes en la franja de Gaza. También se aprobó el plan de preparación a nivel humanitario para la evacuación de civiles de la ciudad de Gaza y el traslado de la población a una nueva zona humanitaria. Según el diario Israel Hayom, el ejército tiene intención de utilizar principalmente fuerzas regulares para la operación, pero requerirá también, como decíamos, de la movilización de reservistas, en particular en algunas áreas. Se estima que será posible lograr el control de la ciudad de Gaza en unas pocas horas, pero las fuerzas de reserva deberán permanecer en el lugar durante un periodo más prolongado, ya que serán necesarias para limpiar el área de terroristas. La operación en Gaza podría comenzar a principios de septiembre. La cúpula política deberá decidir en las próximas horas los plazos y aprobar una de las alternativas que se le van a presentar. Como dijimos, el ejército ya presentó ayer estas alternativas al ministro de Defensa y mañana lo hará ante el gabinete. Y esto que veíamos recién, es una de las cuestiones que se le preguntó al ejército, y el diario Maariv informa hoy que la estimación de las fuerzas de defensa de Israel indica
que esta operación costará la vida de al menos 100 soldados israelíes. La estimación coincide con el número de soldados caídos en la anterior entrada a la ciudad de Gaza. Las familias de los 6 rehenes asesinados por terroristas de Hamás en Gaza el 29 de agosto de 2024, allí los vemos en las 6 fotos en el centro de la página de este diario de Israel Hayom, decía: conmemoraron ayer el primer aniversario de su muerte según el calendario hebreo. Allí están Ersh Goldberg Polin, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Almog Sarusi, Or Danino y Alex Lubanov, que fueron asesinados por sus captores después de sobrevivir en tremendas condiciones de cautiverio durante casi un año. Sus cuerpos fueron recuperados por las fuerzas de defensa de Israel 2 días después de un túnel en el sur de la Franja de Gaza durante los combates en Rafah. Después de que se diera a conocer la aprobación del plan de ofensiva en Gaza, Markevot Gidon 2 o Bet, las familias de los rehenes difundieron un comunicado en el que dijeron que vuelven a exigir una reunión urgente con el ministro de Defensa Israel Katz y con el comandante en jefe del ejército Eyal Zamir. ¿Y por qué lo menciono en relación con este aniversario? Porque dijeron que necesitan que Israel Katz y Eyal Zamir les expliquen cómo garantizan que la operación Markevot Gidon 2 no provocará el asesinato de 6 rehenes 2, o sea, por segunda vez. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró esta noche, o sea, entre martes y miércoles, que tanto él como el primer ministro Benjamin Netanyahu son héroes de guerra. Trump hizo estas declaraciones en una entrevista con el periodista conservador Mark Levin, cercano a Netanyahu, en la que hablaron sobre los esfuerzos para liberar a los rehenes. Abro comillas. Netanyahu es un buen hombre, está luchando y encima intentan encarcelarlo. Es una locura, dijo Trump, y después sostuvo que Netanyahu es un héroe de guerra y también él, Donald Trump. ¿Por qué? Porque el ataque conjunto de Israel, por el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán. Abro comillas otra vez. Eliminamos toda la capacidad nuclear de Irán de la noche a la mañana, que habrían usado contra Israel en 2 segundos si hubieran tenido la oportunidad, pero la eliminamos, dijo Trump. Irán estuvo a 4 semanas de tener una bomba nuclear. También dijo que los rehenes que fueron liberados desde que él volvió a la Casa Blanca no habrían vuelto a casa si no fuera por Donald Trump. Unas horas antes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, le adjudicó a Trump el mérito de las concesiones que hizo Hamás en las últimas horas cuando respondió a la última propuesta de acuerdo. Vamos a verla. I don't think it's a coincidence that Hamas accepted this proposal after the president. No creo que sea una coincidencia que Hamás aceptara esta propuesta después de que el presidente de Estados Unidos publicó una declaración muy contundente sobre este conflicto en la red social Truth. Les remito a esa declaración. En cuanto a esta propuesta que Hamás ya ha aceptado, Estados Unidos sigue discutiéndola y dejaré que el presidente decida al respecto definitivamente. De Estados Unidos nos vamos a Francia. Aquí está la imagen, que por cierto, si se encontraran hoy, la imagen no se vería así, porque el gobierno de Emmanuel Macron reaccionó a la carta que le envió el primer ministro Netanyahu a principios de semana por la decisión de Macron de anunciar en forma unilateral el reconocimiento de un Estado palestino, algo que, según dijo Netanyahu en su carta,
alimenta el odio antisemita. Netanyahu dijo que Macron es responsable del alarmante aumento del antisemitismo en su país, así como por la falta de medidas decisivas de su gobierno para abordar este problema, y que con ese anuncio también le dio un premio al terrorismo de Hamás. En Francia, recordemos, vive la comunidad judía más grande de Europa, y en el último año se registró un aumento del 140% en los ataques antisemitas. Desde el gobierno francés rechazaron y condenaron las expresiones del primer ministro, y en un comunicado dijeron que Francia ha protegido y protege a sus ciudadanos judíos. También calificaron las expresiones de Netanyahu de erróneas e infames. Recordaron diversas medidas que el gobierno francés tomó contra el antisemitismo y dijeron que este tema requiere de seriedad y responsabilidad y no de manipulaciones. Fin de la cita. Pero eso no es todo lo que tienen para decir, porque el comunicado agrega que, de conformidad con el protocolo vigente, el presidente de la República responderá al primer ministro Netanyahu por escrito. Y también desde Australia hubo una reacción a este mensaje que escribió ayer en su cuenta de X el primer ministro Netanyahu, y que dice: la historia recordará a Albanese por lo que es, un político débil que traicionó a Israel y abandonó a los judíos australianos. Recordemos que esto comenzó con la decisión de Australia de revocar la visa al diputado israelí Simcha Rothman. Un día después, Israel revocó las visas de los diplomáticos australianos ante la autoridad palestina, y después vino el tuit del primer ministro Netanyahu contra su par de Australia. Anoche, el ministro australiano del Interior, Tony Burke, declaró que los dichos de Netanyahu son propios de un líder frustrado, despotricando en sus palabras. Abro comillas: la fortaleza no se mide por cuántas personas puedes hacer estallar o cuántos niños puedes dejar hambrientos, declaró este ministro a la televisión nacional ABC. El primer ministro australiano, ¿sí?, el protagonista de este incidente, Anthony Albanese, declaró en una rueda de prensa: no me tomo estas cosas como algo personal, me relaciono diplomáticamente con la gente. Él ha dicho cosas similares sobre otros líderes, o sea, Netanyahu. También dijo que había informado a Netanyahu sobre la decisión de Australia de apoyar un Estado palestino antes de hacerla pública oficialmente, y agregó: en ese momento le di al primer ministro Netanyahu una clara indicación de mi punto de vista y el de Australia, y también le di la oportunidad de exponer cuál sería la solución política diplomática. Por último, y para nuestros seguidores que están en Israel, una información que puede resultar algo tediosa, pero es útil. No hay posibilidad de viajar en tren desde el norte al sur del país, y lo cierto es que hay un caos tremendo por algunas reparaciones y cambios en la circulación de los trenes. Desde esta mañana hasta dentro de una semana estará cerrada la estación de tren Tel Aviv a Shalom, ¿sí?, la que está junto al centro comercial Azrieli, pleno centro de Tel Aviv. Esto será hasta el martes próximo. Rakebet Israel, la compañía ferroviaria, pone a disposición de los pasajeros minibuses. Atención a esto: los trenes desde Jerusalén y Modi'in a Tel Aviv terminarán su recorrido en la estación del aeropuerto Ben Gurión. Las líneas que salen desde el sur del país finalizarán en Lod, con la excepción de los trenes que parten desde Ashkelon, que solamente llegarán hasta la estación Haganá de Tel Aviv, que es la primera estación de Tel Aviv cuando uno viene desde el sur hacia
el centro del país. Y los trenes que van desde el norte a Tel Aviv solo llegarán hasta la estación Savidor Merkaz, que es la siguiente a la de la Universidad de Tel Aviv. Esto se debe a un grave desperfecto que se produjo hace unos días en el sistema eléctrico y de paso la compañía ferroviaria Rakevet Israel decidió aprovechar que ya están haciendo reparaciones para adelantar trabajos de mantenimiento que tenían previstos para principio de septiembre. Mi recomendación: consulten los que necesitan viajar en tren el sitio web de Rakevet Israel, allí lo vieron, para ver en qué estaciones, hasta dónde se puede llegar, en qué estaciones sí hay minibuses, cuáles son las combinaciones que quedan vigentes. Todo esto durante la próxima semana, y los que no viajan en tren y toman autobuses o salen con el auto, tengan en cuenta también que esto está produciendo tremendos embotellamientos. Bien, hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo y a suscribirse, como así también a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse, y también agradezco muchísimo a todos los que ya lo hicieron y a todos los que cada día nos escriben mensajes. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.